Este vídeo tiene por objeto exponer las ideas principales que aparecen en la primera introducción a la doctrina de la ciencia de Fichte. Es una invitación sencillamente a la lectura de este autor y no pretende ser, por lo tanto, por centrarse únicamente en estas, apenas 30 páginas de esta obra, no pretende ser más que pues es una invitación a la lectura y no una exposición sistemática de toda la obra del autor. Las introducciones a la doctrina de la ciencia son dos introducciones a la doctrina de la ciencia, se publican en el año 1797. Fichte había nacido en el año 1762 en una localidad que se llama Ramenau, en la Alta Lusacia. En 1797 ya había publicado algunas obras, como por ejemplo La fundamentación de toda la doctrina de la ciencia en el año 1794, e incluso antes había publicado ya la reseña de Nesidemo, que es un texto en el que se reconocen también las líneas principales de lo que va a ser su filosofía, una obra también breve y que nos sirve para conocer una buena aproximación a su pensamiento. Y había expuesto también otra obra a la que le hemos dedicado una clase, que son algunas lecciones sobre el destino del sabio, que había sido publicada también en el año 1794. Decía que nos encontramos en el año 1797. Fichte es profesor universitario y va a tener una vida bastante conflictiva en la universidad hasta que tiene que abandonar la docencia. Y esto aparece ya en las primeras líneas de la primera introducción. A él, nos dice Fichte, le han llegado ya críticas que en realidad son malas interpretaciones de lo que él está haciendo, y por eso él escribe estas obras. Eso lo habíamos leído ya en algunas lecciones sobre el destino del sabio, es decir, Fichte da clases, ¿no? Y lo que le llega a él, a sus oídos llegan interpretaciones de lo que él está haciendo, y como no está de acuerdo con esas interpretaciones, pues él escribe estas obras, podríamos decir, aclaratorias, ¿no?, de su filosofía. Por eso es tan interesante leerlas. No dejan de ser obras en las que vemos, ¿no?, que él también se está defendiendo, ¿no?, por esas críticas que está recibiendo. Dice literalmente: lo que ha llegado hasta mí no han sido sino burlas e insultos. Bueno, vamos con la primera introducción a la doctrina de la ciencia. Lo primero que hace Fichte en la nota preliminar es situarnos en la lectura de la obra kantiana. Pues nadie, nos dice, había entendido a Kant como él lo había hecho. Os cito literalmente: entre sus numerosos seguidores no ha habido ni uno solo que se haya percatado de lo que él propiamente ha dicho. Pero Fichte quiere ir más allá, y habiendo sido el que mejor ha comprendido a Kant, quiere mostrar también su independencia, es decir, no va a hacer simplemente una exposición del sistema kantiano. Cito literalmente: he decidido dedicar su vida a hacer de tamaño descubrimiento una exposición independiente por completo de Kant. He dicho siempre, y lo repito aquí, que mi sistema no es otro que el sistema kantiano. Esto significa que coincide con él en cuanto al enfoque del tema, si bien no tiene nada que ver con la exposición kantiana en lo que concierne al modo de pensar. Y todo ello con el fin evidente de que sea juzgado por sí mismo. Al concluir la nota preliminar en la primera introducción de la doctrina de la ciencia, Fichte hace referencia a unas consignas que nos parecen muy ilustradas, ¿no?, que aparecen, ¿no?, ese tipo de ilustración ya en la obra de Kant que él tanto admiró.
Así, la nota preliminar, la primera introducción, termina diciendo: escribo solo para aquellos en quienes se da todavía un sentido interno para la certeza o la incertidumbre, para la claridad o la confusión en su conocimiento, para aquellos que estiman en algo la ciencia y el convencimiento, que se sienten impulsados con vivo ardor a buscarlos. Podría seguir, ¿no?, con más notas que nos llevan a la ilustración, ¿no?, a ese espíritu de la ilustración, de querer seguir formándose y de amar la ciencia y el conocimiento. Es algo que vamos a ir viendo. A lo mejor no lo vuelvo a decir, ¿no?, pero es algo que se destila de las palabras de Kant en esta primera introducción. De hecho, ese amor, ¿no?, por la ilustración va a aparecer un poco más adelante, ¿no?, cuando empezamos ya la lectura de la primera introducción. Y al fin, la independencia que busca la ilustración y que ya hemos visto formulada en otros autores casi parece obligar a Fichte a ser idealista frente a lo que él denomina ser un dogmático. Es decir, el idealismo se le presenta a Fichte, no sé si he dicho acá ahora mismo, el idealismo se le presenta a Fichte como la forma coherente de ser, de vivir ese espíritu ilustrado al que acabo de hacer referencia según la nota preliminar. ¿Por qué? Bueno, pues porque por una especie de necesidad lógica nos va a mostrar Fichte que el dogmático es fatalista y se ve dirigido por el imperio de las cosas que nos determinan. Cito literalmente: algunas personas que todavía no se han elevado a un pleno sentimiento de su libertad y a una absoluta autonomía se encuentran a sí mismas solo en el representarse de las cosas. Poseen únicamente esa conciencia de sí dispersa, pendiente de los objetos, y que ha de integrarse a partir de la diversidad de estos. Fin de la cita. Y bueno, dicho lo cual, ¿no?, vistas las propuestas iniciales de esta primera introducción en la nota preliminar, aunque da un salto, ¿no?, a un texto que aparece después, vamos a meternos ya con las ideas, con el desarrollo de esta primera introducción. Al comienzo de la primera introducción a la doctrina de la ciencia nos dice Kant que tenemos que reparar en nosotros mismos. Repara en ti mismo, aparta tu mirada de todo lo que te rodea y llévala a tu interior. A mí esto inevitablemente me lleva, pues, a otros pensadores modernos, ¿no? Me lleva a Descartes, a ese interés en mirarnos y en hacer un análisis de cuál es el contenido de lo que encontramos en nuestro pensamiento, y esto es lo que está haciendo Fichte al inicio de esta primera introducción. Vuelvo a leer estas primeras líneas: repara en ti mismo, aparta tu mirada de todo lo que te rodea y llévala a tu interior. Fin de la cita. Tal es el primer requerimiento que la filosofía hace a quien se inicia en ella. Solo interesas tú mismo, nos dice Fichte, y continúa el texto considerando cuáles son las clases de las representaciones, las clases de representaciones que encontramos en nuestra mente. Bueno, pues Fichte nos dice que encontramos una serie de determinaciones inmediatas de la conciencia o representaciones, ¿vale? A veces os he dicho, nos puede asustar un poco el vocabulario, ¿no?, que usamos en filosofía, ¿no? Y aquí nos encontramos un término de nuevo un poco complejo: determinaciones inmediatas de la conciencia. Son representaciones, ¿vale? Lo dice Fichte literalmente. Nos encontramos una serie de representaciones. De estas, unas son dependientes de nosotros y están vinculadas a la libertad, acompañadas por el sentimiento de libertad, nos dice Fichte. Las otras están referidas a algo externo, a una verdad que parece ya fija, a una verdad fija que por lo tanto no depende de nosotros y que por eso no están acompañadas del sentimiento
de libertad, sino que están acompañadas del sentimiento de necesidad. Así que tenemos esos dos tipos de representaciones, unas acompañadas del sentimiento de libertad, porque parece que dependen del yo, y otras acompañadas del sentimiento de necesidad, porque parece que se refieren a una verdad que está fija más allá de ese yo. Bueno, Fichte descarta investigar acerca de las representaciones que están acompañadas del sentimiento de libertad, porque nos está diciendo literalmente pues que dependen de nosotros, y entonces eso ya es su razón de ser. En tanto que, cito, dependientes de la libertad, descarta toda apelación al concepto de razón de ser. La razón de ser, dicho de otro modo, la razón de ser es que es la libertad. Yo las he determinado así. Esa es la razón de ser. Es decir, la forma en que las conocemos acompañadas del sentimiento de libertad ya nos informan de su origen. Yo las he determinado así. Por lo que en lo que queda de esta primera introducción se va a detener en repasar aquellas representaciones acompañadas del sentimiento de necesidad. El sistema de estas representaciones es lo que se conoce con el nombre de experiencia. Así que experiencia en Fichte es el conjunto de las representaciones que van acompañadas del sentimiento de necesidad, en tanto que están referidas a una realidad, en un primer momento parecen referidas a una realidad externa al yo. La tarea de la filosofía es resolver cuál es el fundamento de esta experiencia. Y a esto lo llama Fichte, a esta investigación la denomina Fichte la doctrina de la ciencia. Por lo tanto, ya sabemos que no podemos preguntar por el fundamento de la representación acompañada del sentimiento de libertad, pero aquí en un juego un poco complejo nos dice que tampoco podemos hacer esta pregunta de la representación cuyo contenido es necesario. Cuidado, aquí se da una diferencia. No es lo mismo una representación acompañada del sentimiento de necesidad que una representación cuyo contenido apela a una necesidad. Diferencia, vamos a poner un ejemplo. Una representación acompañada del sentimiento de necesidad es, por ejemplo, una representación de un objeto externo, un objeto que se me muestra a mis sentidos. Ese objeto va acompañado de un sentimiento de necesidad en tanto que no depende de mí. Ese es el tipo de necesidad que tiene esa representación. Ese sentimiento de necesidad es porque no depende del yo que la reconoce como una representación. ¿De acuerdo? Pero luego hay otras representaciones que nos parecen necesarias, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es una representación de un triángulo? Pues aparece acompañado, es de una forma necesaria, ¿no? Es necesariamente un triángulo, tiene 3 lados y 3 ángulos, y esto es un contenido necesario, que no puede ser de otra forma, ¿no? O sea, el coche rojo que yo veo, pues yo sé que puede dejar de existir, pero el triángulo, sé que esa representación que yo tengo de triángulo es necesariamente de una forma. Esta es la diferencia, ¿no? Que Fichte establece entre unas representaciones que van acompañadas del sentimiento de necesidad, por ejemplo, de los objetos externos que no dependen de nosotros, pero hay otras representaciones que van acompañadas del sentimiento de necesidad, pero es que además tienen un contenido necesario. Bueno, de esas tampoco nos vamos a preguntar por su razón de ser, porque son como son y no pueden ser de otra manera. Busca el fundamento de aquellas cosas que se presentan en la experiencia y que podrían ser de otra forma y que tienen su razón de ser en algo diferente de ellas. ¿No? Esto es lo importante. No buscamos la razón de ser del triángulo porque la razón de ser del triángulo es el propio triángulo. Pero la razón de ser de aquello que es contingente está fuera de ello. Precisamente por eso es contingente. Bueno, voy a ver si me encuentro en el guión que tengo preparado. Así busca el fundamento de una cosa distinta de cuya naturaleza puede colegirse porque lo fundado posee entre las diversas características que podrían serle propias precisamente aquellas que tiene. La experiencia, dice Fichte, encierra todo el contenido del pensamiento. ¿Cómo conseguir entonces un fundamento? Es decir, estamos hablando de la experiencia, que decíamos que eran esas representaciones acompañadas del sentimiento
de necesidad y lo que tenemos que buscar es su razón de ser, es decir, el fundamento de esa experiencia. El fundamento de esa experiencia no se nos puede dar en la propia experiencia, sino que se nos tiene que dar fuera de esa experiencia. Del sentimiento de libertad, el filósofo puede hacer abstracción, es decir, puede separar los elementos de las representaciones que se nos dan como objetos de la experiencia, ¿de acuerdo? Es decir, la tarea que tenemos que hacer ahora tenemos unos objetos de la experiencia que se nos dan como contingentes y acerca de los cuales, por lo tanto, tenemos que buscar una razón de ser, ¿sí? Hasta aquí, digamos, tenemos que tener claro cuál es el hito al que hemos llegado, ¿no? Tenemos una experiencia contingente y en tanto que es contingente podemos preguntarnos por qué es así, ¿no? ¿Por qué se nos da con estas características que se nos da y no con otras? Bueno, para hacer esa investigación, nos dice el filósofo, cuenta con una herramienta. Esa herramienta es la abstracción. Abstraer es separar, ¿de acuerdo? Así que en esa experiencia lo que vamos a hacer es separar los elementos que nos encontramos en ella. Analizar lo que es la experiencia y analizar lo que en la experiencia se da unido. Aquí, al definir la abstracción, Fichte vuelve, por así decirlo, a unir los dos conceptos, esas dos fuerzas de lo necesario y de la libertad, porque nos define abstracción como, cito literalmente, separar mediante la libertad del pensamiento lo que en la experiencia se da unido, pero es que lo que era la experiencia es lo que va acompañado del sentimiento de necesidad. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es separar mediante la libertad del pensamiento los objetos que se nos dan acompañados del sentimiento de necesidad. Y al analizar la experiencia, lo que encuentra el filósofo, nos dice Fichte, es por un lado la cosa y por el otro lado la inteligencia. Analizamos la experiencia y tenemos estos dos elementos. Bueno, pues si ahora nos preguntamos cuál es el fundamento de esa experiencia, nos dice Fichte, tenemos dos posibles respuestas. El fundamento de la experiencia o bien es la inteligencia o bien es la cosa. Bien, pues aquí digamos es donde tenemos la explicación de por qué hay dos sistemas, el del idealismo y el del dogmatismo, nos dice Fichte. El idealista lo que va a hacer es elegir la inteligencia como el fundamento de la experiencia, la razón de ser de la representación, mientras que el dogmatismo nos va a decir que la razón de ser de la experiencia es la cosa en sí. La cosa en sí, la inteligencia en sí, son los objetos del dogmatismo y del idealismo. Para el segundo, para el idealismo, el yo en sí se presenta como algo real y elevado sobre la experiencia y un objeto que debe siempre presuponerse. Cito, yo mismo, empero, soy para mí un objeto cuya naturaleza depende, en unas condiciones precisas, solo de la inteligencia y cuya existencia, en cambio, debe siempre presuponerse. El fundamento que buscamos en el idealismo es la inteligencia que obra siempre libremente. Para el dogmático, el fundamento del idealismo es una mera fantasía y para el idealista, el dogmático y para el dogmático mismo no hay opción para la libertad, pues, cito literalmente, todo depende del sistema de experiencia fundada en la cosa en sí. El dogmático no puede fundar, por así decirlo, justificar una libertad, la libertad, porque todo depende del sistema de la cosa en sí. Aquí es muy interesante el juego que introduce Fichte entre la inteligencia, que tiene que ser un mero actuar, la inteligencia es pura acción y por lo tanto es absolutamente libre. Y parece que, bueno,
en realidad las últimas páginas de la primera introducción de la doctrina de la ciencia, pues se ocupan de presentar, ¿no?, este juego, estos ingredientes que nos encontramos en el idealismo. La inteligencia como una pura actividad, es que nos diga decir que ni siquiera es un ser que actúa, sino que es el actuar sin un ser que haya detrás, y que por lo tanto es la absoluta libertad. Frente a ello, el dogmático es inevitablemente materialista y fatalista. Bueno, pues parecen incompatibles, por lo tanto, el dogmatismo y el idealismo, y sus lenguajes parecen absolutamente diversos. Fichte se pregunta entonces qué puede mover a preferir un sistema o el otro, porque no se produce un escepticismo general. Y nos dice literalmente que es una elección que depende de la libertad del pensar, es decir, el que uno elija, por así decirlo, ser dogmático o ser idealista es una elección, ¿no? Es algo que podemos elegir y que depende de la inclinación y del interés. Así que no tenemos, digamos, un fundamento lógico para ser idealistas o para ser dogmáticos, sino que nos mueve el interés. El interés, por ejemplo, por afirmar nuestra propia libertad. El que no tenga ese interés, un interés verdaderamente ilustrado, pues no tendrá que ser idealista. Por eso, como os decía al principio, pues al final el idealismo se presenta como la única solución posible para la ilustración según la presenta Fichte, sin hablar de ilustración, está hablando de un espíritu que tiene que ser emancipado, de un espíritu que se interese por el conocimiento, que se interese por la ciencia, ¿no?, por conocer el mismo. Cito literalmente: la diferencia entre el idealista y el dogmático estriba por consiguiente en la diferencia de su interés. Fin de la cita. Y así acaba el epígrafe quinto de esta primera introducción, afirmando, cito de nuevo: el tipo de filosofía que uno escoge depende, pues, de la clase de persona que se es. Fin de la cita. Es una cita muy famosa de Fichte. Así que el tipo de filosofía que uno ponga en acto, pues depende de la persona que es. Esta inclinación a la que hemos llegado es la vinculada a una forma de ilustración. Vuelvo a decir, en el texto no aparece esta palabra, esta mención en la ilustración. Esto lo introduzco yo, ¿no? Esto lo introduzco yo porque me es inevitable pensar en la emancipación, en el amor a la ciencia y en el avance, en el conocimiento, sin pensar en esa consigna de la ilustración. Esta inclinación a la que hemos llegado es la vinculada a una forma de ilustración que comentaba al comienzo. El camino de la fundamentación de la experiencia nos ha llevado directamente a la vinculación de la libertad con el idealismo. Este sistema es el único que fundamenta la libertad. Cito: para aquel que llega a hacerse consciente de su propia autonomía e independencia respecto de cuanto existe fuera de él, no necesita de las cosas como apoyo de su yo y no puede utilizarlas porque suprimen esa independencia y le convierten en una vacua apariencia. Bien, la exposición a partir del epígrafe sexto de las características del dogmatismo y del idealismo en el epígrafe séptimo, es decir, epígrafe sexto, características del dogmatismo, epígrafe séptimo, características del idealismo. Se basa esta exposición de ambos sistemas en la definición de la inteligencia que nos propone Fichte y que al final resulta en una identificación entre el yo en sí, la inteligencia y el propio actuar de la autoconciencia. La inteligencia es la acción que se ve a sí misma, literalmente una unión inmediata del ser y del ver. Voy a poner en silencio este otro aparato. Una unión inmediata del ser y del ver, pero lo más importante es que esa acción reflexiva no necesita, por tanto, de otro ser para afirmarse. Y aquí encuentro yo uno de los, digamos, el penúltimo tema importante de esta primera introducción, el presentar la inteligencia como algo que puede ser independiente, como lo único que puede ser independiente para el pensamiento, es decir, puede ser y ser además un objeto del pensamiento a la vez. No necesita otro ser para afirmarse. Para entender esto bien, pensemos en el objeto. Si queremos pensar la experiencia, ¿no?, y fundamentar la experiencia, y decimos que la experiencia tiene su razón de ser en el objeto,
Claro, ahora me voy a detener más en ello, pero os lo explico así un poco fuera del guión, sin leerlo, porque a veces es más vivo. El objeto que fundamenta la experiencia necesita vincularse también con una inteligencia. Es decir, si tenemos un objeto ahí fuera, pero lo queremos convertir en experiencia, no tenemos más remedio que suponer que existe una inteligencia a la que está afectando. Por lo tanto, al final el dogmatismo necesita también de esa inteligencia a la que se refiere. Por lo tanto, ese objeto del dogmatismo, ese objeto último que fundamentó la experiencia, no puede ser para él mismo, no puede ser él solo, necesita otra cosa para ser. Eso no lo necesita la inteligencia puede ser para sí misma, ¿no? Bueno, sí, la cosa en sí que fundamenta la experiencia, la inteligencia es la acción que se ve a sí misma, vuelvo a unas líneas que ya había leído, es una unión inmediata del ser y del ver, pero lo más importante es que esa acción reflexiva no necesita, por lo tanto, de otro ser para afirmarse. Así, la cosa en sí, que fundamenta la experiencia según el dogmático, necesita precisamente de la inteligencia para decirse a sí misma, como en sí. El objeto es un objeto para una inteligencia y que se supone la impone a esta según sus leyes. Por eso hablábamos antes de que el dogmatismo para Fichte es fatalista y materialista, sin remisión y no puede aceptar ninguna forma de libertad. Una vez presentada esa inteligencia sobre la que tendría que actuar la cosa en sí, el dogmático habría de introducir el principio de causalidad de un objeto que afecta a un ser que ha de determinar, en este caso, la cosa en sí o la cosa en sí ha de afectar a la inteligencia, es decir, tiene que haber una causa, ¿no? Una causalidad que actúe entre el objeto y la inteligencia. En este momento Kant opone el actuar mecánico, receptor de un movimiento, a un actuar sobre sí mismo propio de la inteligencia. Es decir, al final la representación, su fundamento es explicada por el dogmatismo por su relación, la de la cosa en sí, con la inteligencia que presupone. Para hacerlo aún más complejo, hemos de detenernos en el hecho de que el orden del ser no ha conseguido explicar aún la representación en el dogmatismo, ¿no? Tenemos un ser que es la cosa en sí y que se supone que ha de explicar una representación, pero todavía no sabemos cómo sin suponer la inteligencia. Es decir, se ha dado un salto del orden del ser al orden del conocer que no estaría justificado. Dicho de otro modo, quedaría aún por explicar cómo un objeto puede ser relacionado con la inteligencia. Cito literalmente a Fichte: el paso del ser al representar es lo que tenían que demostrar los dogmáticos, y esto no lo hacen ni pueden hacerlo, pues en el principio en el que ellos se basan se da solo el fundamento de un ser, pero no el del representar, totalmente contrapuesto al ser. Dan un enorme salto de un mundo completamente extraño a su principio. Por la definición de la inteligencia antes propuesta, se propone la exposición del idealismo en el epígrafe séptimo, que comienza así. Como ya dijimos, el idealismo explica las determinaciones de la conciencia por la actividad de la inteligencia. Para él, esta es solo activa y es absoluta, no siendo paciente. Para el idealismo, esa inteligencia es un actuar, como os decía antes, un actuar que no es que sea un sujeto actuando, sino que es un actuar en sí. Es un actuar sin ser, nos dice Fichte, lo que le queda por mostrar y en lo que Fichte se detiene en su obra Fundamento de la doctrina total de la ciencia es en cómo desde esa actividad surgen las representaciones. Es decir, si os decía antes que nos encontramos ante ese penúltimo gran tema, ¿no? De la primera introducción, que era mostrar esa inteligencia, ¿no? Que es el puro actuar frente a un dogmatismo que necesita de un ser y a la vez de una inteligencia sobre la que actuar. Nos introducimos ahora en este último tema, que es, por así decirlo, volver al principio. Resulta que teníamos que explicar unas representaciones que iban acompañadas del sentimiento de necesidad, unas representaciones cuyo contenido, sin embargo, era contingente. Por eso teníamos que buscar la razón de ser de ese contenido contingente en algo externo a la propia representación, en algo que explicara la representación fuera o más allá de esa representación. Esto es lo que tenemos que explicar. ¿Y cómo lo explica el idealismo? Si resulta que ahora parece que estamos
en un idealismo que lo único que tiene es una actividad pura y libre. ¿Cómo llegar a ese sentimiento de necesidad? Bueno, pues a través de unas leyes. Esa inteligencia tiene unas leyes propias. El idealismo explica las determinaciones de la conciencia por la actividad de la inteligencia. Para él esta es solo activa y es absoluta, no siendo paciente. Estoy leyendo algo que he leído antes para volver a coger el hilo. Para el idealismo esa inteligencia es un actuar sin ser. Lo que le queda por mostrar es, y en lo que Fichte se detiene en la otra obra, en su, digamos, exposición detenida y extensa, fundamento de la doctrina total de las ciencias, en cómo desde esa actividad surgen las representaciones, y más en concreto las representaciones acompañadas del sentimiento de necesidad. Es decir, el sistema de la experiencia. La respuesta la encontramos en las leyes del actuar. Hay unas leyes, cito literalmente, hay por consiguiente leyes necesarias de la inteligencia, fin de la cita. Estas leyes son las que explican que esas primeras representaciones que hemos encontrado en la conciencia las vinculemos con el sentimiento de necesidad. Aquí parece recuperar Fichte, no puedo dejar de decirlo, la exposición de la autonomía que encontrábamos en Kant. Dice Fichte, la inteligencia, en el decurso de su actuación, se da a sí misma sus leyes, hecho que tiene lugar en virtud de un actuar necesario. Todavía distingue Fichte una forma espuria de ser idealista, y es considerar que, como idealista, el fundamento de la experiencia sea la inteligencia, pero que esas leyes no se las dé a sí misma la inteligencia, sino que vengan de una instancia externa. Es una propuesta que enreda un tanto el asunto y el texto, y acerca de este idealismo nos dice Fichte que lo acerca al dogmatismo, pues considera necesario algo externo a la inteligencia que le dé sus propias leyes. El idealismo crítico o idealismo absoluto no propone únicamente leyes referidas a la experiencia de los objetos externos, sino que también propone unas leyes en el terreno de la razón práctica y del el juicio reflexivo, emulando también de nuevo esa división de los usos de la razón que encontramos en Kant. ¿Cómo surge la representación? Bueno, pues digamos que la solución pasa por no diferenciar entre cosa y representación. Cito, la cosa ciertamente surge como efecto de un actuar en conformidad con sus leyes, no siendo la cosa absolutamente nada más que todas esas relaciones unificadas por la imaginación, de modo que todas estas relaciones juntas son lo que constituyen la cosa. Bueno, pues hasta aquí la exposición de la primera introducción a la doctrina de la ciencia. Deciros que es un texto complejo, que Fichte es un autor muy complejo por su lenguaje, por el tema que está tratando, por las referencias a una filosofía kantiana que ya es en sí compleja y que él pretende leer, comentar, completar e interpretar. Y bueno, espero que os parezca interesante para acercaros a la lectura del autor que, como os decía al principio, es el interés de este vídeo.